duro por el gobierno, triplemente duro. Pero lo primero que les quiero transmitir es un deseo, yo diría una consigna. No pierdan la esperanza, no se dejen robar la esperanza, sigan luchando, construyendo, queriendo, porque sobre la base del odio, del rencor y de la mentira no se construye nada. Solo sobre la base de la fraternidad, de la solidaridad, de la libertad y de la justicia social construiremos un Uruguay democrático, vivible, habitable, solidario, que piense en la gente que nos necesita y no en los que les sobra. Y ellos vinieron con unas ganas de revancha, de odio, 15 años que se le hicieron insoportables. ¿Qué era este país donde los trabajadores eran respetados? ¿Cómo podía seguir siendo este país donde la Universidad de la República se desarrollara, pudiera ir al interior de la República, creara centros regionales? ¿Cómo podía seguir siendo este país donde los hijos de los obreros, de los peones del campo, de los peones rurales, de las domésticas, pudieran llegar a la Universidad de la República? ¿Recuerdan aquello? El hijo del zapatero debía seguir siendo zapatero. La hija de la mucama, de la doméstica, tenía que seguir siendo doméstica. Y el hijo del estanciero tenía que seguir siendo estanciero. Y nosotros le cambiamos la pisada. El hijo del trabajador, de la doméstica, del peón rural, podía hacer la enseñanza secundaria, podía llegar a ser maestro, docente e incluso profesional universitario. Por primera vez, generaciones de profesionales universitarios no tenían nadie en su familia de nivel profesional universitario. Por primera vez. Y ellos no podían soportar que este país comenzara a cambiar la pisada y a construirse sobre bases sólidas, democráticas, avanzadas, progresistas. Y entonces llegaron al gobierno con una coalición. Había que juntar a todos contra. El problema, había que sacar al Frente Amplio del gobierno. No aguantaban más. ¿Pero qué es lo que no aguantaban más? Que los trabajadores tuvieran consejo de salarios, que hubiera una justicia laboral, que cuando había pleitos entre patrones y trabajadores había una justicia que laudaba. No era el hijo del patrón ni el amigo del gobierno que levantaban el teléfono y resolvían. Y vinieron, y en medio de la pandemia, en medio de los hechos más graves y difíciles, donde murieron más de 6.000 uruguayas y uruguayos, sacaron a marcha camión una ley de urgente consideración en 90 días, una ley que abarca más de 15 a 30 leyes y que en la vida normal del Parlamento hubiera llevado 15 años. Eso era la urgencia de ellos, no era la pandemia. Y entonces nosotros, pacientemente, de abajo y con la gente, fuimos generando una malla de explicación, de solidaridad, de respeto. Había que llegar a 671.000 firmas. Parecía imposible en medio de la pandemia, donde la gente se tenía que cuidar. Y muchos de los militantes son gente veterana que no podía salir. No van a llegar, se reían, no van a llegar. Y cuando faltaban 15, 20 días y todavía nos faltaban 60, 70.000 firmas, no llegan. Estaban contentos, estaban distendidos. Y de repente
no eran 670.000. Le llevamos 800.000 firmas en la Corte Electoral. Se les cortó el aliento, se les cortó la risa, se les cortó la arrogancia con la que creían que iban a poderle imponer al pueblo sus condiciones. Y les puedo garantizar que ya llevamos constatadas más del 20% del 25% que se requiere. Y a fines de noviembre o principios de diciembre, la Corte Electoral va a decidir, a resolver, a fundar el acto administrativo que habrá referéndum para definir el destino de la ley de urgente consideración. El pan se les hizo torta, se creyeron que nos llevaban de pesados y no pudieron. Si este pueblo aguantó 12 años de dictadura, miles y miles de presos, decenas de miles de exiliados, centenares y miles de torturados, ¿qué se creían? ¿Que iban a llevar de pesado al pueblo uruguayo? Se equivocan, se equivocaron y se van a volver a equivocar. ¿Podremos ganar o no? Los partidos se ganan en la cancha. No cometamos la arrogancia que decir vamos a ganar. Pero lo que sí les podemos decir, vamos a dejar el alma en la cancha. Vamos a recorrer casa por casa, pueblo por pueblo, rancho por rancho, a explicarles la gente el contenido de la ley. Y ellos que decían, ya la gente sabe, si nosotros se lo dijimos en la campaña electoral, todos lo saben. ¿Saben cuál es la última noticia de este Poder Ejecutivo? Salió ayer. La Prosecretaría de la Presidencia va a dar un curso para comunicadores en la Torre Ejecutiva sobre el contenido de la ley de urgente consideración. Para los comunicadores. ¿Pero cómo? ¿No era que toda la sociedad sabía? Uno supone que si toda la sociedad sabía, si doña María y don Pedro y el viejo jubilado ya sabía, el comunicador la tiene que tener requete manchada. Pero están tan asustados, tan preocupados, que van a hacer un curso en la Torre Ejecutiva la semana que viene para que los comunicadores tengan el guión. Acá hay algunos actores que saben que necesitan a veces los actores tener a alguien que les haga el recuerdo. Y entonces en la Torre Ejecutiva, fíjense, el gobierno, no el partido. Partido lo puede hacer el Partido Nacional. Ahora el gobierno, el prosecretario de la Presidencia de la República, en vez de garantizar que son neutrales y que habrá garantía para que en el plebiscito todos tengamos los mismos derechos, van a hacer un curso. Muy bien, a ley de juego las cosas están dichas. Y saben una cosa, se enojan y dicen los del sí mienten, mienten. Y ahí tienen alguna senadora y algún senador que no se caracterizan ni por la serenidad, ni por la ecuanimidad, ni por el nivel cultural con el cual se dirigen a la sociedad. Recién la compañera se refería al tema de los desalojos express. ¿Por qué se enojan tanto? Que lean el artículo públicamente y que digan, ¿mejoran las condiciones para el desalojo de los contratos sin garantía, sí o no? Esta ley, respecto a la ley anterior, ¿es mejor o es peor? Y nosotros sin apasionamiento les podemos decir a quienes contraten sin garantía que todo lo que trae esta ley en ese sentido es peor para el inquilino, peor. Se reducen los plazos. Antes lo que llevaba 30 días o más, ahora en 6 días. Y si no pagan lo que deben, a los pocos días tienen un recargo del 60%.
No solo lo que debían, sino en 6 días 60% de recargo. Eso para los malos pagadores. Y para los buenos pagadores que tenían un año, ahora tienen un mes. Y si no, de patitas a la calle. Estos están acostumbrados como los patrones de estancia, porque lo son. ¿Qué hacen el patrón de estancia? ¿Qué hacía antes que viniera nuestro gobierno? Cuando tenían problemas con un peón, agarrar las cacharpas, lo metían, lo ponían en la portera para afuera. Que ley de 8 horas, que despido, que salario vacacional, nada. Trabajar de sol a sol. Ese era el Uruguay previo a los gobiernos del Frente Amplio. Por eso los odian y por eso vienen por la revancha. Y cuando hablan de los derechos, ustedes fíjense, los derechos de los trabajadores. Esta ley mejora los derechos de los trabajadores. Estoy seguro que los oradores ya se me refirieron. Pero hay 3 aspectos clave que nosotros garantizamos en la negociación. La negociación laboral, los consejos de salarios y la capacidad para resolver los problemas. Ahora manda el patrón. Si no hay acuerdo, cuando antes la Constitución elevaba a derecho constitucional el derecho de huelga, estos nuevos gobernantes ahora dicen que tiene el mismo derecho. El trabajador que va a la huelga, que pone su salario, que pone el hambre de su familia para conquistar derechos, que el que quiere trabajar. Les facilita poder romper las huelgas. Se creen que inventaron el mate. Que no se confunda, ya hubieron gobiernos pesados, represivos, que intentaron lo mismo. Y por eso dentro de los artículos que queremos derogar, están los artículos que retasean los derechos de los trabajadores, porque el derecho de huelga es un derecho constitucional, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, y los que van a la huelga tienen derecho. Ahora, ¿sabe lo que hicieron? Prohíben los piquetes. ¿Qué son los piquetes? Ustedes han visto a los trabajadores del Zucca, etcétera, repartiendo volantes, pidiendo un bono para mantener la olla de los trabajadores. No, prohibidos los piquetes. Y nosotros le preguntamos, ¿y quién resuelve si el piquete es ilegal, si es pacífico o no pacífico? La policía, no la justicia. La que va a resolver si es legal o ilegal, pacífico o no pacífico, la policía. Y nosotros decimos que quien tiene que decidir si un piquete es pacífico o ilegal es la justicia en este país y no es la policía. Por eso tenemos que tener paciencia y no contestar a los insultos con los insultos, a las mentiras con las mentiras y a las provocaciones con las provocaciones. Nosotros tenemos la razón, tenemos el derecho y tenemos las necesidades de la gente. Y por eso, lo que les pedimos es que tengan paciencia y que en estos meses, los 4 meses, porque después que se certifique que están las firmas, la Corte Electoral convocará al referéndum en 4 meses. Ellos quisieran hacerlo en 2 o 3 meses y ya les tuvimos que decir en la Corte Electoral que en menos de 120 días no les bancamos. Que después que las firmas estén certificadas, 4 meses para poder convocar el referéndum. Eso es lo que nosotros también tenemos que explicarle a la gente. El referéndum no es contra el gobierno ni a favor del gobierno. El referéndum es por derogar artículos de una ley sacada a las apuradas y a los ponchazos. Fíjense ustedes, en el 2018 se eligió un coordinador del Servicio Nacional de Inteligencia Estratégica del Estado. Los blancos, los colorados, el Partido Independiente pusieron como condición sine qua non
para designar al coordinador, que además hubiera una comisión parlamentaria y que ese funcionario tenía que informar y rendirle cuentas al Parlamento. Que el Parlamento tenía que ser el control y el veedor de todas esas actitudes del Servicio de Inteligencia Estratégica. 2018, ley de urgencia, cambiaron todo, borraron con el codo lo que hicieron, lo que dijeron. Lo que era antes público iba a ser secreto, secreto. Y el director del Servicio de Inteligencia ya no le iba a rendir cuentas al Parlamento. En este país jamás existieron funcionarios en democracia, en dictadura, sí, que no rindieran cuentas al Parlamento. Secreto. Y en lugar de ser un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo, es un organismo desconcentrado de la Presidencia. Y como al presidente no se le puede convocar al Parlamento para pedirle cuenta, van a hacer lo que quieran. Y nosotros le publicamos las actas en búsqueda el jueves pasado, lo que dijeron en el 2017, 2018, no contestaron. Y no quieren debatir sobre estos temas. ¿Por qué el secretismo en el Estado? ¿Por qué ocultar? En una democracia no hay un poder que está por encima de los demás poderes. Democracia es equilibrio de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero ellos no. Tienen secreto para determinados temas. ¿Y quién decide si es secreto o no? Porque en el actual esquema jurídico hay una oficina de acceso a la información pública, que cualquier ciudadano puede pedir una información de un organismo, y si el organismo no se lo da, esta comisión de acceso a la información pública le pide al organismo, analiza la situación y decide si corresponde o no dar la información. Por esta ley de urgente consideración, eso no existe más. Si es secreto, y quejate a Magoya, no vas a poder acceder a la información. Y así creen que van a construir democracia sobre la base del secreto, negándole el derecho a la información, no solo a la gente, a las víctimas. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que resolver en los próximos meses cuando se defina que va a haber un referéndum. ¿Saben una cosa? Ellos decían, no llegan, no se preocupen, estaban sobrados, nos miraban con lástima. Estos cuichis, pobrecitos, ya estaban pensando en hacer 3, 4 cosas más. Fíjense ustedes, de junio a julio, en agosto, con la aplicación de los artículos de combustibles, en 2 meses aumentaron el 30% los combustibles. El 30%. Porque ahora regía la paridad de los precios de importación de combustible. Cuando se supo que entregamos las 800.000 firmas, San se acabó. Vino un santo y dijo, calladito la boca, no se aumentan los combustibles, no sea cosa que la gente siga juntando bronca, porque esa bronca se expresó también en las firmas. Y no sea que se junte más bronca y todavía no ganen el referéndum. Y entonces ahora dan explicaciones que no se las creen ni ellos. ¿Por qué no se aplica la paridad de precios de importación? ¿Por qué? ¿A usted les parece que en un sistema normal de comercialización de los combustibles se puede subir los combustibles todos los meses? Ustedes saben lo que es administrar una empresa y todos los meses tiene que cambiar los precios. Es una locura. Pero nosotros garantizamos que los combustibles se pagan el mismo precio en todo el país. En Tacuarembó, en San Gregorio, en Salto, en Bella Unión, en todos lados se paga. ¿Quién lo banca? El Estado. Pero le da garantías a la gente que el litro de combustible valía lo mismo en cualquier lugar del país. Y por eso odian a ANCAP.
A ANCAP la odian los herreristas desde que se creó en la década del 30. Y su papá, que tuvo las ganas de liquidar las empresas públicas, de privatizarlas, el pan se le hizo torta. Y a mediados de gobierno les juntamos las firmas y venía la parte final. Y en medio de la travesía del río, los colorados de Sanguinetti se bajaron del carro y se pasaron a enfrentar la ley de privatización y se quedaron sin las ganas, sin la ley y sin la privatización. Y así fue en los 90, en el 92. Yo recuerdo cuando interpelamos al ministro de Posadas, que le dijimos que este gobierno de la calle de Posadas iba a pasar a la historia como un gobierno genocida de los maestros, porque por centenares los maestros y maestras se jubilaban porque no aguantaban más el régimen que les querían imponer. ¿Y saben cuál fue la solución cuando le faltaban maestros? Redujeron a 3 años los cursos de formación maestro. Y en lugar de, además de recibirse de maestro, que necesitaban 2 años más para salir maestros especializados, encontraron la fórmula mágica. Con 3 años salían maestros especializados. Una vergüenza lo que hicieron en los 90, los Lacalles, los Posadas. Y él hablaba de la motosierra, el papá. Entre algún caliborato y el otro, pensaba y buscaba. Ahora no vinieron con la motosierra, vinieron con los bulldozers. Había que demoler 15 años de gobierno progresista, democrático, popular. Y tenían la fórmula mágica. Se juntaron con Sanguinetti, con Manini, hasta pusieron la frutilla de la torta del Partido Independiente. Que va a pasar a la historia con la vergüenza de haber sido el decorado de este gobierno. No les quepa duda. De centro izquierda no les queda nada. Del centro se pasaron para la derecha y están haciendo el papelón. Cada uno que cargue con sus responsabilidades. Pero que lo sepan, nosotros le vamos a decir a la gente con la verdad. Y si quieren discutir, discutimos. Y vamos a leer los artículos y opinar sobre los artículos. No lo que dice el presidente, no lo que dice tal senador o tal senadora, lo que dice el texto. Algún senador, porque ustedes tienen que saber, recién la compañera se refería al tema de viviendas. En 2 años no hicieron nada. Ahora, ¿sabe lo que hacen? Para conseguir fondos para viviendas, se lo quitan al Instituto de Colonización. Instituto creado hace 70 años, en la época que el vallismo era vallismo, para colonizar, para que los aspirantes a colonos tenían que residir en la tierra donde iban a trabajar y donde la gente que pudiera acceder eran familias que necesitaban la tierra como fuente de trabajo, como fuente de producción y también como solar para vivienda familiar. Estos ya inventaron otra cosa, no se necesita ser residente, podés ser colono y vivir en la ciudad. Pero además, no contentos con eso, les quitan los recursos que se los habían votado en el presupuesto 2025, 2020-25. En el 2021 ya les quitaron. Se armó un escándalo. En el país se levantó una indignación y una protesta. Estaban matando al Instituto de Colonización. Entonces, ¿qué hicieron? No. Le vamos a dar vivienda, le vamos a dar esos recursos. Y al instituto vamos a decir que se le tiene que pagar hasta tanto. Los que saben un poco de leyes y los que estuvimos en el Parlamento, la ley cuando dice hasta,
no obliga al monto que significa el monto final. Y uno de los senadores, que le gusta hablar mucho, que le gusta ironizar, dijo: nosotros los senadores somos la garantía que le van a dar la plata al Instituto de Colonización. Yo lo mandaría a primer año de Derecho a este senador para que sepa que la interpretación de las leyes no la da la palabra del senador, la dan los jueces, la dan los organismos constitucionales y jurisdiccionales, y la dan los órganos legislativos cuando se pronuncian para interpretar una ley. ¿Quién le dijo a este senador que él es garantía? Él no es ninguna garantía, ni ética ni política. Y les puedo garantizar que el Instituto Colonización va a ir de mal en peor, para peligro, para dolor de miles de familias que quieren vivir en el campo, que quieren estar con sus familias, que quieren tener una fuente de trabajo y que tienen un lugar residencial digno. Y por eso nosotros lo que tenemos que hacer es con la verdad en la mano. Y cuando la gente nos pregunta, si no sabemos, llamamos, pedimos a un compañero y vamos con un compañero que conozca y le explicamos. No le tapamos la boca. No le decimos 2, 3 pavadas y ya está, crean en nosotros. No, porque la gente puede dudar. La gente tiene derecho a desconfiar. Lo que nosotros nos tenemos que ganar es el corazón y la confianza de la gente. Esta es nuestra misión histórica. Recuperar la confianza de la gente en nosotros, en los destinos de la sociedad, en que construyamos un solar artiguista donde los más infelices sean los más privilegiados, donde el derecho al trabajo sea una prioridad absoluta, donde la jubilación se ajuste, como lo hicimos durante los años del gobierno frente amplista, de acuerdo al índice medio de salarios. Y ahora, desde que están ellos, los trabajadores pierden 18 jornales por año y los jubilados pierden un 5% por mes por debajo del índice medio salarial. De esto no dicen nada. Y por eso tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de construir, de arar. Enrique Rodríguez, que era un gran orador, hijo de la clase obrera, maravilloso, dijo: más que oradores necesitamos aradores, que aren las conciencias. Nosotros no necesitamos orar, necesitamos arar la tierra, arar la conciencia de la gente, sembrar esperanza, no ilusiones, sembrar esperanza, sembrar confianza, saber que nosotros tenemos la responsabilidad de recomponer la confianza. Y si hay compañeros que tienen dudas y que creen que hay que hacer autocrítica, miren, un poco de autocrítica hace bien, mucho de autocrítica hace mal, porque realmente hay que tener el equilibrio. Y por eso nosotros, ya me están diciendo como en el tablado, redondeando, ¿no? Terminando, el gordito pelado quiere vender los tickets y las cosas. Él está más preocupado por las finanzas que por la oratoria. Pero es un buen muchacho, es un buen muchacho. Por eso yo termino. A todos, sean frente amplistas o no, nos voten o no nos voten, piensen en sus hijos y en sus nietos. La responsabilidad nuestra no es solo lo que va a pasar con nosotros, lo que va a pasar con nuestros hijos y con nuestros nietos. Y por eso les decimos, mantengan la esperanza, luchen por ideas, armen sus cabezas con valores, con conciencia, con humanismo, con fraternidad,
y en marzo o abril del 2022 voten sí, seguros que están haciendo un favor y un bien a la patria. Salud, vecinas y vecinos. Hasta la victoria siempre.